Ante todo, muy buenas tardes. Soy la alumna Soy Isabel Juárez Bocanegra del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Estoy cursando el primer ciclo de la carrera de Educación Inicial. El día de hoy les vengo a contar sobre una obra titulada Matar a un ruiseñor, la cual es una obra muy bonita lleno de mensajes. Bueno, la obra comienza así. La obra comienza primero presentando el pequeño pueblo de Macomb, ubicado en Alabama. Es reconocido como un pueblo pequeño en donde todas las personas se conocían, un pequeño pueblo tranquilo sobre todo. Aquí tenemos a la familia Finch. Está constituido por Atticus Finch, quien es un padre, abogado y viudo. Un abogado muy respetado por todos y admirado, y sobre todo bondadoso. Tenemos a Jan Finch, quien es el hermano mayor. Él es cuidador y protege a su hermanita pequeña, quien es Scott. Scott tiene alrededor de 6 años, es la hermana menor y el pariente menor entre los Finch. Ella es una niña curiosa, muy valiente y sobre todo a veces un poco rebelde. También tenemos a la señora que los cuida y les enseña valores, a quien ellos les tienen bastante cariño. Bueno, ellos se encuentran jugando, divirtiéndose, James siempre protegiendo a su hermana. Aquí también tenemos a Dill, quien es amigo de los dos niños. Ellos empiezan a... Bueno, Dill llega a Macomb a visitar a su tía y con ello también a visitar a sus dos grandes amigos. Ellos se divierten juntos y aquí pasan algunos sucesos como por ejemplo, primero experimentan, juegan y se divierten. Luego ellos se sienten bastante atraídos por la casa del señor Boothred. En la obra se puede mostrar que los tres niños eran muy inseparables, eran grandes amigos, los unía su curiosidad y sobre todo la obsesión que tenían con Boothred. Este personaje que hacían que ellos inventaran ciertos juegos, ¿no? Porque este personaje era muy reconocido en el pueblo. ¿Por qué? Por los rumores que se merodeaban de él. Por ejemplo, decían que él era un asesino, que era peligroso, que era un monstruo y salía de noche, observaba a las personas, que era malo, que estaba encerrado, que él había estado encerrado, o sea, entre otros rumores. Los niños no sabían si era o no verdad, pero se divertían inventando más rumores sobre él, historias, o si no, también imitarlo, jugar con estos rumores. Eso era su diversión de ellos, ¿no? Bueno, aquí también encontramos a Scott. Él se va a la escuela. Él se dice que ella sabía leer gracias a su papá que le había enseñado. Él en ese entonces se da cuenta del racismo que existía en el pueblo. También las diferencias. Por ejemplo, su familia era considerada como una de las más prestigiosas y respetuosas del pueblo. También había otra familia, como por ejemplo los Swift, quienes eran humildes pero conflictivos. También, entre otras familias más que tenían ciertos términos, ¿no? Ahora, un día, se da cuenta que debajo de un árbol habían regalos como monedas, regalitos, chocolates, entre otros. Él exactamente no sabía quién era, pero se podía pensar y decía que podría haber sido Burredley, el señor Burredley, el quien les dejaba sus regalos y que a través de esos regalos él se estaba comunicando de manera tímida con ellos, porque en sí ellos no sabían exactamente la apariencia del señor Burredley porque él siempre paraba en su casa, ¿no? Encerrado. Lo que Scott y James no sabían es que Boo Ridley iba a ser un punto clave en sus vidas y que este personaje los iba a ayudar más adelante, a quien le agarrarían bastante cariño y les daría un gran mensaje.
Mientras los niños jugaban, la situación en el pueblo no estaba del todo bien, que digamos, ya que se estaba presentando una situación que marcaría parte de la obra y dejaría un gran mensaje reflexivo. Ahora, tenemos a Tom Robinson, quien es un afroamericano, es decir, un hombre negro, quien es acusado por haber abusado de Mayela Ewell, la hija de Bob Ewell. Tras haber sido acusada, se da un juicio en la cual llega la mayoría del pueblo. Es como si hubiera sido un show, ¿no? Un montón de personas. Ya desde allí se puede ver el racismo, ya que las personas blancas se alejaban de las personas negras. O sea, se sentaron en diferentes lugares ambos grupos. Ahí se encontraban Jem y Scout, pero escondidos, para poder presenciar qué es lo que iba a pasar. Atticus es designado para poder estar a favor de Tom Robinson, ya que como era abogado, él tenía que defenderlo, ¿no? Cuando empieza el juicio, Atticus empieza a entrevistar, por ejemplo, a Bob Ewell, al sheriff y a Mayela. Bob Ewell dice que cuando ingresó al lugar en donde pasaron los hechos, vio a Tom Robinson encima de su hija y que Tom Robinson le había golpeado en el rostro derecho a su hija. Pero Tom Robinson no era zurdo. Eso es lo que se dio cuenta Atticus. Bueno, ahora pasa al sheriff. El sheriff dice que se había ido porque Bob Ewell le había llamado diciendo que que Tom Robinson había abusado de su hija. Ahora, Atticus se da cuenta que Bob Ewell solamente acusaba y acusaba, pero no había llamado a un médico para que pueda revisar a su hija. No se preocupaba por su hija, sino por la acusación que le hacían a Tom Robinson. Ahora pasa el momento de entrevistar a Tom Robinson y Tom Robinson empieza a contar los hechos de ese día. Dijo que Mayela la había citado y que solamente se había ido para ayudarla y para que no se sienta sola, pero que ella la había besado. Ahora, Mayela cuando habla, empieza a decir que él abusó de ella, pero se contradice por sí sola al contar los hechos. Por lo que Atticus deduce que Tom Robinson era inocente y que lo que había pasado es que Bob Ewell había obligado a su hija a acusarlo, ya que ella se había enamorado de él y quería ocultar esa vergüenza de que su hija se había enamorado de un hombre negro, ya que el racismo era muy fuerte en esa época. Pero cuando ellos muestran las pruebas de que Tom Robinson era inocente, lamentablemente podemos darnos cuenta que, como lo dije, en ese tiempo, en esa época, el racismo era demasiado fuerte. Decidieron culpar igualmente a Tom Robinson, pese a las pruebas que Atticus había mostrado. Después de eso, Tom Robinson es declarado culpable y llevado a prisión. Tiempo después nos damos cuenta que, bueno, en una parte de la obra cuenta que Tom Robinson se encontraba en la cárcel, ¿no? Pero Atticus, después del juicio, descubre a sus hijos. Y sus hijos, muy interesados, muy impactados, empiezan a mirar a su papá. Atticus se encontraba con una tristeza en su rostro, pero les dijo que nunca dejen de creer en la bondad de las personas, y sobre todo en la justicia. El tiempo después que Tom Robinson se encuentra en la cárcel, él intenta huir, por la cual es descubierto y asesinado en ese mismo instante. Los pobladores en sí no le tomaron mucho interés a esta noticia, pero eso marcaría la infancia y la inocencia de Scout y Jem. Bueno, después del suceso con Tom Robinson, sucede la venganza de el señor Bud Reed, quien se sintió humillado debido a las pruebas que Atticus Finch había mostrado, en la que él salía que él había obligado a su hija a denunciar a Tom Robinson, ya que quería ocultar la vergüenza de que su hija se había enamorado de un hombre negro, ¿no? Tras esas pruebas, él se había sentido humillado y con vergüenza, por lo que juró vengarse
de Atticus Finch y su familia. Primero comenzó con acosos hacia Atticus Finch. Lo seguía, lo acosaba, mejor dicho, ya sea en su casa o cuando estaba en la calle. Luego a sus hijos, por lo que sus hijos, Atticus Finch no le tomaba mucha importancia en sí, pero sus hijos empezaban a tenerle miedo. Un día, exactamente en la noche de Halloween, los hermanos salen disfrazados. Scott se encontraba con un disfraz de jamonada, algo así, por lo que le impedía su vista hacia otras personas o la mirada, ¿no? Esa misma noche, Bud Ridley los ataca a los dos hermanos. Y como Scott no podía ver, no visualizaba bien quién era la persona que lo estaba atacando. Por lo que James, su hermano, con el propósito de defenderlo, quiere golpear al sujeto, pero lastimosamente le sale golpeado. Cuando sale un defensor, la cual ellos no sabían quién era, y asustados se dan cuenta que Bud Ridley había caído al suelo acuchillado. En esto Scott, al verlo ahí, pensó que su hermano había sido el que lo acuchilló, y quería confesar ante las policías que él había sido. Sin embargo, el sheriff sabía que no era así. Él dedujo al toque que el que había lastimado a Bud Ridley había sido el señor Boo. Ese señor a quienes todos le lanzaban falsos rumores, decían que era un monstruo, tenían prejuicios ante él, ¿no? Así que él consideró que no iba a alzar ninguna denuncia en contra de este personaje, ya que él consideraba que ya tenía mucho con qué lidiar, ya eran los rumores y el maltrato de la población. Así que él tenía en mente conscientemente de que no iba a denunciar a una persona buena por haber salvado a unos niños. Pero en sí el señor Boo les tenía mucho cariño a los dos niños, ya que él los observaba desde su casa, les dejaba regalos debajo de un árbol, los miraba para poder protegerlos. Y en este caso los había protegido del señor Bud Ridley. Ahora, el sheriff dice una frase como, sería como matar a un ruiseñor, ¿no? Cuando Scott escucha esto, entiende la enseñanza que su papá le había dado. Entonces él dedujo que el señor Boo era uno de los ruiseñores que su papá había mencionado, ya que a pesar de que él era una persona muy buena, era muy sociable, muy bueno con ellos, ¿no? Pero sin embargo las personas lo tachaban de mala persona, de ser un monstruo, tenían prejuicios hacia este personaje. Tiempo después nos cuenta que Scott ya no es la misma niña inocente de antes, sino que en este episodio empieza ya ella a reflexionar. Se da cuenta que en el mundo siempre va a haber personas buenas y personas malas, como su papá, por ejemplo, y el señor Boo, quienes son personas muy buenas, pero que también hay maldad en el mundo. Pero sin embargo, así las personas buenas, tal como su papá y el señor Boo, hacen que se pueda creer que todavía hay bondad en el mundo. Y es así como termina una de estas historias, una de las obras más bonitas de Harper Lee, la cual te deja reflexiones y sobre todo grandes mensajes. Muchas gracias.